todo es hermoso y constante. También la maestra Liliana comentó con ellos algunas inquietudes que aprendieron a secretaria Vázquez Mota, y bueno, pues yo creo que aprovecharemos el tiempo para dejarle al doctor Sáenz el micrófono y que pueda platicar con ustedes. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Me da muchísimo gusto que me den la oportunidad, yo diría el privilegio de poder estar con ustedes unos minutos, porque generalmente cuando visito, perdón que les dé la espalda, Los Ángeles no tienen espalda. Estamos aquí para ofrecer un servicio de altísima calidad. Incluso podemos reflexionar, si nosotros no tuviéramos la oportunidad de recibir el servicio de altísima calidad, esta es la oportunidad para esforzarnos el doble y pensar que esos niños tienen que recibir, nos vamos a esforzar porque reciban un servicio de mejor calidad en todos sus aspectos. Esa es la primera reflexión que quisiera compartir. La segunda reflexión tiene que ver y está vinculada con los aspectos, ¿qué les puedo decir? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer en el CONAFE? Vamos, 3 ideas voy a compartir con ustedes. Esta es la segunda. Hemos decidido que para poder hacer las cosas mejor, y en eso estamos empeñados, necesitamos repensar de fondo lo que hace el CONAFE. No hacer más de lo mismo, en pocas palabras. Hacer más de lo mismo es entrar en una inercia y aburrirnos y hasta dormirnos, ¿no? Es como ustedes cuando están trabajando con los grupos de instructores, ¿cómo le hacen para que no se duerman y aportarles cosas nuevas, que tengan sentido, que vean el horizonte que está tan rico, tan bello, tan hermoso, y que hacia allá queremos dirigir los esfuerzos de todos, que todos miren hacia allá? Es como de pronto cuando, no sé si les ha tocado, seguramente muchas veces, y más cuando estuvieron trabajando en las comunidades, se levantan muy temprano y de pronto ven vislumbrar el amanecer, entonces de pronto sale el sol y dicen, allá, ese es el oriente, ¿no? Entonces, da vida, da luz, da calor. Bueno, en el CONAFE lo que queremos hacer ahora, precisamente en esta época, lo llamamos la nueva fase del CONAFE, no porque sea mejor ni peor, una nueva fase del CONAFE, es que a partir de que son los niños y las niñas el centro de toda nuestra actividad, que son los niños y las niñas lo que le dan sentido a nuestra actividad, lo que queremos es establecer una ruta muy clara para conseguir esto que nos proponemos. Y primero que nada, el CONAFE en esta nueva fase lo que quiere es estar donde debe de estar. Y es que vimos ya algunos números en que, sobre todo en algunos estados de la República, prestamos servicios donde no debemos prestar los servicios, no porque los niños no lo merezcan, sino porque sale de las reglas del juego que nosotros tenemos que seguir. Entonces estamos atendiendo a muchos niños en zonas urbanas, en localidades mucho mayores de 500 habitantes, para el caso de preescolar, y mucho mayores de 100 habitantes para primaria, en zonas urbanas y en zonas que no son de alta marginación. De pronto, bueno, pues ahora que estamos viendo eso decimos, ¿para eso es el CONAFE? Decimos, no, el CONAFE es para atender a las comunidades más dispersas, estamos en comunidades de mediana y baja marginación. Sin embargo, estamos viendo en esas mismas entidades que hay muchos niños de otras regiones, de esas regiones más pobres, que no estamos atendiendo. Entonces, esa es la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, que estamos empeñados, muy decididos, a hacer estos ajustes de manera que el CONAFE entre en una fase que en la Ley General de Educación se llama en el capítulo 3, la equidad educativa. ¿Qué quiere decir esto de la equidad educativa? Por eso estamos empeñados, y para eso existe CONAFE. Si hay una institución, una entidad descentralizada del gobierno federal que tenga que ver con la educación de los más pobres, es el CONAFE, y de pronto da mucha tristeza ir a zonas donde no hay servicios, y en ese mismo estado ir a zonas donde sobran los servicios. Esa es la segunda gran tarea que tenemos en CONAFE, y queremos que ustedes también sepan de ella, compartirles esta preocupación y que nos ayuden. Y la tercera idea que quisiera dejarles, para no aburrirlos tanto y luego darles la palabra a ustedes, que saben más ustedes que yo, la tercera idea es que finalmente
decidimos establecer un rumbo para hacer las cosas. O sea, vislumbramos un cómo queremos que el CONAFE se acerque más a su misión original, atender a los niños y a las niñas y a los jóvenes más pobres del país. ¿Cómo hacerle para lograr eso? Bueno, pues decidimos armar un instrumento, una especie de andadera, un medio que nos permitiera no perdernos. Y decidimos hacerlo a través de algo que le llamamos Agendas por la Equidad Educativa, que no es otra cosa más que sentarnos con los gobiernos de los estados a establecer nuevas reglas del juego que nos permitan atender en CONAFE a aquellos niños que siempre debemos haber atendido y que hemos descubierto. Y el gobierno de los gobiernos de los estados, las autoridades educativas, asuman también el compromiso concertado con nosotros de atender la parte que les corresponde. Y entonces así, en esta gran alianza del gobierno estatal con el CONAFE, el gobierno federal, podremos hacer un mejor servicio. Pero todavía más, en las agendas queremos ir más allá. No solamente al nivel de hacer convenios con los gobiernos de los estados, sino hacer acciones concertadas, conjuntas con los gobiernos municipales. Queremos ir más allá de lo que ustedes han oído hablar muchísimo de lo que se llama el federalismo. El federalismo no solamente es una palabra, es el gran reto del federalismo es cómo hacerlo realidad, de tareas generales que nos llevan a la necesidad de hacer un programa específico para cada estado de la República. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense que a veces suena muy fácil decirlo y no es tan fácil. Hacer con trajes a la medida para cada estado. No es lo mismo el estado de Veracruz que el estado de Colima. Las necesidades, las características, la demanda, por ejemplo, de la educación es diferente. O Aguascalientes, no es lo mismo Aguascalientes que Chiapas. Entonces lo que queremos es trabajar con los gobiernos municipales y estatales para hacer un trabajo mucho más específico en función de la tarea del CONAFE. Bueno, esas son las tres ideas que quería compartir con ustedes y decirles que y compartirles, como lo he hecho ya con algunos de sus compañeros, que ustedes deberían o deben, igual que yo, sentirnos muy privilegiados de trabajar en el CONAFE, porque además de que nos da la oportunidad de tener una experiencia de definición y muchos de ustedes de su vocación en el sentido profundo de la palabra, de para qué estamos llamados en la vida, en esta vida y en esta sociedad, para dar un servicio, para ofrecer una acción en favor fundamentalmente de la sociedad, de nosotros, de uno mismo. Y CONAFE es un vehículo, y ustedes lo saben y lo viven, para poder definir en muchos de ustedes este horizonte hacia donde caminar en sus propias vidas a través del servicio educativo, que es un servicio eminentemente social por los demás. Pero por otro lado, muchos de ustedes, por supuesto que esta gran experiencia los lleva a ser, sin duda yo en eso estoy muy convencido por lo que he visto y he conocido en los recorridos por el país, que más, casi el 100%, por no equivocarme en hacer una afirmación absoluta, muchísimos, casi todos los que pasan por la experiencia de CONAFE se convierten en extraordinarios ciudadanos conscientes que han pasado por una experiencia social importante que los hace ser verdaderamente fuertes, poderosos para ejercer lo que la educación nos da la capacidad de poder, que es lo que llamamos ejercer la política. Y ustedes van a ser excelentes ciudadanos porque han aprendido a ejercer el poder de servir a los demás, y eso los debe hacer sentir muy orgullosos. Y como yo, cuando platico con ustedes, y como yo que me siento muy orgulloso de trabajar en CONAFE, por el propósito que tiene, a quienes servimos, y además porque todavía de hacer eso, nos pagan por hacerlo. Bueno, ahora yo quisiera más bien pasar a la fase que a mí me interesa. Después de que vieran este poquito, que me parecía muy importante que ustedes vieran en qué lugar estamos, qué queremos, hacia dónde vamos en CONAFE, qué es lo que estamos planteando con los gobiernos, de su visión de la vida, de su expresión alegre, directa, sencilla, clara, de una gran experiencia que les ha dado estar, como todos lo han dicho, ninguno les ha fallado decir el punto por el que yo empecé mis reflexiones, que lo más importante y alrededor de lo que ustedes giran son los niños y las niñas. Cuando ven el progreso que hacen en el proceso de que aprendan a leer y escribir, en el proceso y en el progreso que ven ustedes en los niños, en su relación con ellos y la relación de ustedes con su comunidad.
Me da muchísimo gusto escuchar que se reitera esta idea, esta experiencia de ustedes, porque me parece que vamos por el camino que hemos marcado y que debemos seguir. Quisiera solamente cerrar mi intervención reiterándoles a ustedes que es muy importante que la actividad que ahora han tenido hasta el día de ayer para hacer un trabajo específico, que yo he instruido a todo mi equipo para que lo hagamos, pero quisiera tomarme unos minutos brevísimamente para explicarles y reiterarles por qué he tomado la decisión de que trabajemos con nuestros niños y con nuestras niñas para que aprendan y desarrollen una habilidad y una competencia que es la de responder a evaluaciones. Igual que ustedes y que yo y que todos tuvimos que aprender a hacer. Es un complemento más a lo que es propiamente el programa educativo y el método de CONAFE, pero en lugar de distraerlo, lo que queremos es que lo enriquezca. De manera que los niños con los que trabajamos estén bien armados para que si en el futuro van a una secundaria o una media superior, estén entrenados y capacitados. Y reitero, entrenados, porque es una habilidad, es una competencia, para poder responder instrumentos de evaluación. Todos, de alguna manera o de otra, en el futuro, como ustedes lo han dicho, cuando definen su vocación, desde que están estudiando en una escuela regular o en un curso comunitario de CONAFE, que definan hacia el futuro muchas de las cosas y que no tengan, a veces, cosas que aparentemente y detalles que les estorben en conseguir su propósito. Para nosotros uno de esos detalles es aprender a responder evaluaciones. Y por eso queremos que los niños con los que trabajamos, con los que trabajan los instructores comunitarios, no se les dificulte nada para responder evaluaciones, además del proceso y del método que siguen de preguntar siempre y de encontrar las respuestas en la vida del proceso que les ofrece, de que así se haga. Veámoslo desde ese punto de vista y tomémoslo como un desafío. Mi hipótesis, es decir, mi suposición, lo que estoy asumiendo cuando tomé esta decisión de enfatizar el desarrollo de estas competencias a los niños de los cursos comunitarios, es básicamente por dos razones. La primera es porque a CONAFE, a pesar de que hacemos muchísimas cosas, nos van a evaluar por los resultados de los niños y de las niñas de los cursos comunitarios. Porque de eso somos responsables de todo el proceso educativo. Entonces esa es una razón suficiente para que con ustedes, iniciamos esta nueva experiencia de desarrollar competencias para responder evaluaciones. Y la segunda razón, que me parece también importante, es que una manera de que nos reconozcan también como verdaderos profesionales de la educación por su práctica educativa y sobre todo por su compromiso social, comunitario, es que por el solo hecho de que ayudemos a nuestros niños en el trabajo cotidiano para que refuercen conocimientos con un instrumento, pero además les ayude a adquirir como una nueva herramienta para la vida. Un día los niños tendrán que hacer una solicitud de empleo, tienen que llenar una forma, es un formato, tienen que aprender a responder, tienen que aprender a entender el tipo de preguntas y responderlas, tienen que hacer también algunas evaluaciones cuando vayan a alguna otra instancia, como ya mencioné, del sistema educativo, o vayan a un estudio psicométrico, si van a entrar a la universidad o a otro trabajo que a veces exigen este tipo de evaluaciones. Entonces no le tengan miedo, al contrario, véanlo como una ventaja más. Pero mi supuesto es el siguiente: si nosotros trabajamos con los niños nuestros, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes
los montes, montes hoy, en los montes, montes hoy.